Hemos leído allí en Hebreos 11:3. Gloria a Dios. Y hemos leído de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo lo creó de todo aquello que no se veía. Porque resulta que para Dios no hay nada imposible. La gente puede hablar de que en Dios nada se puede, de que todo fue creado por la evolución de las bacterias o por que el hombre evolucionó a través del mono y toda la creación fue creada o evolucionó de una forma que nadie intervino. Pero realmente la creación fue hecha por Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, alguien decía que escuchaba un comentario que decía como que estaba desordenada y vacía, y estaba el agua y todas aquellas cosas estaban en la tierra y estaba desordenada y vacía, y entonces no había nada. Resulta que era que estaba vacía porque no había creación, no había el hombre, no estaba el hombre, no estaban los animales. Y entonces estaba vacía y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Eso lo dice en Génesis, en el capítulo 1. Cuando alguien escucha hablar de la palabra, a veces parece que escuchara metáforas. Y ciertamente cuando nosotros estamos fuera de los caminos del Señor, parece que la Biblia, o cuando estamos empezando, parece que la Biblia hablara en fábulas, metáforas, porque no se puede entender claramente la palabra de Dios. Resulta que para entender la palabra de Dios tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos entender el inglés si no estudiamos inglés o si no tenemos un traductor de inglés. Para ello están los diccionarios, para poder entender el inglés. Así son las escrituras. Para nosotros poderlas entender tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros como hijos de Dios o cualquier persona que quiera leer las escrituras no pide la guianza del Espíritu Santo, no puede entender la palabra de Dios. Y es algo que he entendido, que ¿cómo hago para yo poder explicarle a la gente cómo va a entender las escrituras? Si no le pido la guianza al Espíritu Santo, nunca voy a entender las escrituras, porque realmente el que le escribió fueron hombres, pero ellos fueron inspirados por Dios. Y resulta que Dios es espíritu. Y es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para nosotros poder entender las escrituras tenemos que entonces pedir la guianza del Espíritu Santo, porque este conocimiento no se le es revelado a todo el mundo, sino a los pequeñitos, aquellos que entienden que hay un poder superior. Porque el que no entiende que hay un poder superior, entonces no es pequeño. Cuando leemos en el capítulo 11 de Hebreos, leímos allí en el versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía. Cuando nosotros vamos al libro de San Juan, el Evangelio, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nada existía sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese verbo al cual hace referencia la palabra de Dios es el mismo Jesús. Él es la palabra. El verbo hecho carne. Tengo fe en lo que yo veo, materialmente. Yo tengo fe no es en lo que estoy queriendo creer, sino en lo que tengo convicción de lo que es. Amén. Crecer en fe es un proceso. Pero resulta que Dios es creador. Él no tuvo que crecer en fe. Pero el autor y consumador de la fe es Jesús, su Hijo amado. La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, yo estoy convencido. Yo estoy convencido de lo que estoy esperando va a llegar. Por eso acciono. Cuando usted acciona, porque dice la Biblia también que la fe sin obra es muerta. Cuando usted está accionando es porque usted tiene fe. Cuando no se tiene fe, no se acciona. Porque la fe sin obra es muerta en sí misma. Dios desde el principio creó todo a través de la palabra, y esa palabra es su Hijo, el Verbo, como dije anteriormente. ¿Cuántas cosas nos tuvimos que atravesar nosotros para estar en este momento? Y siempre buscamos a Dios como último recurso. Cuando habíamos agotado todos los medios, cuando ya no habían posibilidades. Pero como Dios es fiel y sabe que el ser humano es así, Él respondió a nuestras peticiones. Y cuando vamos una vez más al libro de Hebreos, en el capítulo 3, podemos entender que por la fe es que fue creado todo. ¿Cómo se hará en el mundo en este tiempo en que hay tanta necesidad? Siempre hemos hablado de otras necesidades, de cualquier índole. Y siempre las personas han visto los fallos y siempre han dicho, este mundo está perdido. Resulta que en cada tiempo las cosas que suceden superan a los tiempos anteriores. En este momento que vemos cuántas situaciones que se presentan en el mundo entero, debemos creer que aunque las cosas estén pasando así, Dios puede cambiar, Dios puede transformar una crisis, puede transformar un problema en bendición para muchos, porque primero se acercarán a Él, porque Dios no pone lo malo, sino que los problemas son causados por la misma humanidad. Siempre el hombre ha buscado una forma de restar el poder de Dios o la existencia de Dios, atribuyéndole a Dios las cosas malas, el hambre de la humanidad. Por ejemplo,
el sufrimiento en los niños, por ejemplo. Que Dios nos ayude a seguir haciendo el trabajo con nuestras familias, porque nosotros hemos sido constituidos de lo que no se veía para formar la tierra y poder tomar nuestras causas y nuestros deberes. Dios no se puede hacer cargo de toda la maldad porque no se le pide, porque las Sagradas Escrituras dicen: si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que le edifican. Gloria a Dios. Él es creador, pero es Dios. No es soberbio, no es arrogante, pero sí respeta nuestras decisiones porque nos ha dado un libre albedrío. Es un tiempo en que la humanidad está pasando por muchas dificultades, en la cual nosotros como iglesia brindamos una palabra de esperanza, creyendo. Si entonces el mundo fue constituido de lo que no se veía, el universo fue constituido de lo que no se veía y fue constituido por la palabra de Dios, entonces podemos creer que las cosas que están fuera de orden en este tiempo, el único que las puede organizar es Dios. Pero esto no es de forma automática, porque Dios siempre va a esperar de que el ser humano se acerque a Él. He dicho en otras enseñanzas, en otros estudios, que Dios lo que desea, y no por arrogancia, sino por respeto a nuestras decisiones, es que nosotros le pidamos. Si nosotros no pedimos, Él no nos va a dar, y esto hace referencia a todas las necesidades de la humanidad, hablando individualmente y hablando corporativamente. Es un tiempo en que la gente blasfema mucho del nombre de Dios y dicen: ¿y dónde está Dios? Dios está sentado en su trono, es cierto, pero Dios está atento al clamor del justo. Dice la Biblia que el clamor del justo puede mucho. ¿De cuáles justos? De aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesucristo. Está pasando muchas cosas y a través de los tiempos hemos visto cuántas cosas han pasado. Pero si nuestra confianza no está en Dios, o sea, nuestra confianza cuando radica en Dios es porque nosotros nos acercamos a Él y le pedimos a Dios. Entonces, en consecuencia de esa petición, Dios escucha. Muchas veces nos encontramos pidiéndole a Dios, sí es cierto, pero hay un solo camino correcto para pedirle y es Jesús de Nazaret. El único que murió para que haya un camino, un acceso a Dios y nuestras peticiones puedan llegar delante de Él directamente. Y esto no es hablar como una fábula ni un misticismo como hablan a veces las personas que estamos en el siglo XXI y que estamos creyendo en fábulas y misticismo. Resulta que la palabra de Dios no existe en el siglo XXI, ni es desde el siglo XX, fue desde antes de la creación del mundo. Y como al principio dije, que el ser humano siempre tiene de último es a Dios para llevar sus peticiones, así también nos tocó a nosotros, siendo nuestra última esperanza
Dios fue el último recurso, y fue el último recurso, y por eso fue que nos acercamos a Él. Pero Él, en su fidelidad, respondió a nuestras necesidades. Ha respondido y sigue respondiendo, y no solamente a nuestras necesidades, sino a aquellas que nosotros podamos llevar delante de su trono para que puedan ser resueltas. Y esto es hablar de la fe. La fe no es imaginación. La fe es convicción. La fe, como dije anteriormente, no es de lo que yo estoy viendo visualmente con mis ojos naturales. La fe es convicción de lo que no estoy viendo naturalmente, lo voy a alcanzar, aunque naturalmente no lo vea. Muchas personas han creído que la fe es algo natural. No es algo natural. La fe es tener plena certeza, plena certeza, plena certeza. Y cuando tú tienes plena certeza y convicción, entonces vas a avanzar, vas a creer y vas a caminar en pos de eso que Dios puede hacer, porque lo estás visualizando en el Espíritu. Dios creó los cielos y la tierra, el hombre y la mujer no existían. Creó, organizó y luego creó al hombre y la mujer. Hubiese entonces dicho Dios, no, porque el hombre y la mujer no están, no voy a crear nada. Todo Él lo hizo en fe. Él sabía que lo iba a construir, que estaba, que eran, en su proyecto ya estaba. Pareciera una fábula, pero no lo es. Todo fue creado de lo que no se veía. Entonces la fe que un cristiano puede tener, un ser humano, no se basa en lo que está viendo, sino en lo que está creyendo. A veces Dios nos envía a hacer algo y decimos, no, pero es que somos poquitos, es que nunca nadie va a hacer esto o aquello. Porque nuestros ojos naturales perciben es lo que está delante de los ojos. Pero resulta que cuando Dios dice que va a hacer algo y nosotros refutamos con la palabra de que no creemos, entonces posiblemente estemos abortando el propósito de Dios para la vida de alguien o de muchos, o de una iglesia, de una nación. Porque como lo dice la Biblia, que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de su fruto, ciertamente, como he dicho en otro mensaje, la palabra tiene poder para destruir, para abortar el propósito de Dios. Hubieron personas que Dios le dio por fe en tiempos de escasez o de que era imposible alcanzar su bendición. Dios le dio algo para poseer, para tener, para traerlo a la vida natural. Tal vez si esas personas hubiesen dicho, no, eso no va a pasar. No pasa, no creo, no pasa. Los ojos naturales siempre van a querer algo, ver para creer.
Si no se ve, no se cree. Yo veo, si yo veo multitudes, voy a creer que Dios está en ese lugar. Si hay esto, yo creo. La fe es algo mucho más que lo que yo estoy viendo naturalmente. Es plena convicción, es certeza, es seguridad. Cuando Dios hace algo especial, lo hace para alabanza